Saludos amigos de las redes, internautas todos. Les vengo a hablar sobre un libro que escribió un hermano mío ya fallecido sobre Trujillo en su justa dimensión. En este libro se mencionan algunos tópicos importantes sobre las finanzas internacionales y sobre la servidumbre del capital eh, foráneo. Vamos a hablar del control cambiario versus libertad cambiaria. Un comentario especial merece la política económica implementada por el régimen de Trujillo, pero antes analicemos lo siguiente. El llamado sistema americano de economía política basado en la política económica implementada en Estados Unidos por George Washington y su secretario del Tesoro Alexander Hamilton no es más que un plan económico y mercantilista de armonía de intereses entre trabajadores, directivos y también entre la agricultura, la manufactura y el comercio, que permitía a Estados Unidos ser independiente y autosuficiente a nivel nacional. Este modelo, cada vez que se es implementado en este país, ha tenido resultados de amplia producción y prosperidad. Por el contrario, cada vez que se sale de esta órbita ha resultado en un desastre económico. El anterior preámbulo es para presentar un paralelismo entre política y la implementada por Trujillo, quien, después que eliminó la servidumbre del interés al capital usurero, tuvo un despegue progresista en la economía del país. Es importante recordar que las políticas crediticias son recesivas, que los préstamos son sanguijuelas que dejan al Estado de cualquier nación en la bancarrota por los altos intereses que generan los desembolsos del capital prestado. La libertad cambiaria conlleva la devaluación monetaria, cuyo efecto inmediato es la vorágine inflacionaria sin control, por los ajustes a que se somete la economía donde se implemente, porque las formas crediticias son recesivas e inflacionarias. Reiteramos, se desequilibra el proceso productivo aumentando los precios de los servicios. Los productos agrícolas estancia y disminuyen, la producción agrícola se estanca y disminuyen las exportaciones, llevando el caos al país donde simplemente pues llega un momento en que los pueblos, sobre todo de las masas desposeídas, no sopesan esos cambios en todo el orden económico. Los ajustes económicos que impone la banca financiera internacional son devastadores. Se traducen en verdaderas sanguijuelas que dejan inerme al cuerpo de cualquier estado, quedando desangrado. Los intereses son muy altos y muy difíciles de liquidar, lo que conlleva a refinanciamiento y a que nunca se termine de pagar la deuda. El gobierno de Trujillo mantuvo la producción agrícola e industrial en aceptable equilibrio, sin fluctuaciones y sin perentorias necesidades de préstamos. Control de las importaciones con una balanza cambiaria equilibrada, sin sobresaltos. La economía crecía de forma normal. Cuando Trujillo saldó la deuda externa, al momento de informar al Congreso y funcionarios de su régimen, proclamó la total y definitiva liberación económica y el rescate irrestricto de la soberanía nacional. Y haciendo un recuento sobre la misma, la atribuyó a una ineptitud administrativa de los gobiernos anteriores. Ese endeudamiento se inició el 1 de mayo de 1869 con el préstamo de la firma Hormont Company de Londres por un monto de 420,000 libras esterlinas y a un plazo de 25 años. Durante el gobierno de Báez y más adelante, ese presidente inició negociaciones con el gobierno de los Estados Unidos, a partir de la cual comenzó la deuda a elevarse, principalmente a partir de los periodos de Ulises Heró Lilis. Sobre este tema es importante referir que, aunque Trujillo pensaba que al pagar la deuda lograba la total liberación e independencia, es históricamente conocido que luego del pago, con la entrega del cheque de saldo al representante de los tenedores de bonos de los empréstitos de 1922 al 1926, el señor Oliver Newman,
por su monto de 9.271.851,85 para la década de los años 50. Los Estados Unidos comenzaron su presión con el objetivo político de lograr la caída del régimen, apelando a la Organización de los Estados Americanos, OEA, para la imposición de sanciones. La política económica del régimen de Trujillo, después de pagar la deuda externa, fue la de control cambiario absoluto versus el libre cambio, pues este último lleva al caos económico y al endeudamiento compulsivo, como sucedió a la caída de Trujillo, cuando, atado de pies y manos a la democracia dominicana, cayendo en los brazos del Fondo Monetario Internacional, FMI, cuyos préstamos están basados, como ya hemos señalado, en la servidumbre al interés usurero del capital prestado. El desfile de los gobiernos que se han sucedido en la República Dominicana, principalmente durante el llamado gobierno del triunvirato, pasando mayormente a partir del gobierno de Jorge Blanco, y siendo en la actualidad monstruoso el endeudamiento de manera irreflexiva y o irresponsable, han arrodillado de nuevo al país, al préstamo y al futuro incierto. Hecho que había sido superado después del pago total de la deuda externa. Los acuerdos económicos que ha realizado la Partidocracia Nacional con el Fondo Monetario Internacional, representante de la banca financiera mundial luego de la caída de Trujillo, trajo las funestas consecuencias de devaluación del peso dominicano, que a la vez se tradujo en un proceso inflacionario que ha empobrecido al pueblo dominicano y a la vez enriquecido a un sector minoritario de la sociedad. La imposición de estos acuerdos con la banca financiera mundial ha traído desequilibrio y empobrecimiento en todos los pueblos que se ha aplicado. Caos, revueltas, la carga impositiva de los altos intereses, que como ya dijimos hace muy difícil pagarlos, por lo que deben refinanciarse, creándose una bola de nieve que se agranda hasta hacerse una montaña. En la Conferencia Monetaria y Financiera Internacional realizada en el complejo hotelero de Bretton Woods, celebrada entre el 1 y el 22 de julio de 1944 en la ciudad de New Hampshire, en Estados Unidos, se dibujaron los planes de lo que sería después el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, parte del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, FMI, diseñándose en ese entonces el control y administración de la economía planetaria, luego de la Segunda Guerra Mundial, basada en el libre comercio como premisa de llegar a la paz y usando el dólar estadounidense como moneda de referencia internacional. El sistema de reserva federal, manejada por unas pocas familias de origen judío en su mayoría, que controla el dólar en Estados Unidos, el Banco Monetario y el Fondo Monetario Internacional, son las instituciones que, junto a la comunidad de los grandes bancos privados, desempeñan la función de controlar los flujos monetarios en dólares fuera de Estados Unidos. El sistema de control cambiario versus el libre cambismo ha demostrado ser el factor de equilibrio en las economías. En la República Dominicana, el 16 de agosto de 1986, el Banco Central no contaba con reservas líquidas apreciables, producto del sistema de libre cambio que había sido implementado durante el gobierno del doctor Jorge Blanco, lo cual fue revertido al control cambiario al iniciar el gobierno del doctor Joaquín Balaguer, bajando la tasa de cambio y después el proceso inflacionario, manteniendo la sanidad de la economía hasta que nuevamente se cambió el sistema producto de los intereses y presiones internacionales, volviendo a dispararse la tasa cambiaria y la inflación. Debemos señalar como una forma justa de reconocimiento a su labor que el licenciado Luis Julián Pérez, reconocido abogado y político dominicano, fundador del Banco Central de la República Dominicana y redactor de la Ley Monetaria del 9 de octubre de 1947 durante el breve periodo como gobernador del Banco Central, el 17 de agosto de 1986 al 24 de octubre de 1987 durante el mandato del doctor Joaquín Balaguer, 1986-1990, y luego una etapa crucial de la economía dominicana durante el gobierno del doctor Salvador Blanco, tenía una idea clara, responsable y nacionalista del manejo de la economía dominicana. Lamentablemente esta posición no fue compartida por Balaguer de la manera requerida
por lo que se vio compelido a renunciar antes de terminar su periodo de dirección en esa institución. El buen crecimiento y desenvolvimiento con la banca financiera monetaria mundial fue el sistema que implementó el gobierno de Trujillo. Lo contrario es que todos los gobiernos del mundo que basan su economía en el factor crediticio tienen que buscar perennemente financiamiento para cumplir sus compromisos sin que se vean los resultados a nivel de desarrollo, sea el país que sea, pues la economía crediticia es recesiva e inflacionaria, repetimos. De acuerdo al politólogo norteamericano de origen japonés Francis Fukuyama, el éxito del gobierno de un país está dado por contar con una administración pública de alta calidad, no importando si es un gobierno democrático o autoritario. Y precisamente esa fue la línea política seguida por Trujillo en su régimen, por lo que al seguir la dirección diseñada por su gabinete económico logró pagar la deuda externa. El patrón económico que dejó la llamada dictadura de Trujillo y que promovió en parte el régimen de Balaguer funcionó hasta que la partidocracia nacional volvió a la servidumbre usurera del capital prestado, produciendo hasta la fecha un desequilibrio total en la economía nacional. Lo deseable sería que la humanidad total del planeta entendiera que debería establecerse una comunidad que actuara como una gran cooperativa mundial, antioligárquica, no especulativa, soberana, con el fundamental propósito de sustentar el progreso de toda la humanidad de forma equilibrada, eliminando la servidumbre usurera de los pueblos, que debían hermanarse y fomentar el justo intercambio comercial entre todos. Pero para esto tienen que desaparecer del planeta las medidas económicas impuestas a través del nuevo orden mundial, las políticas usureras de la banca financiera mundial y sus apéndices Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y demás instituciones afines, y finalmente poner al servicio de todos los avances tecnológicos que existen y puedan existir en este planeta que tiene cientos de miles de millones de años orbitando en el éter, algunas veces acompañado y otras veces solo, como lo expresó ese gran líder mundial que por instigaciones judías y mediáticas de traidores fue desaparecido del planeta. Hasta aquí estos comentarios que vamos a seguir analizando sobre la problemática de la deuda externa y por qué los países soberanos, los estados nacionales se ven terminan languideciendo y secándose por la actividad del obtener préstamos usureros que secan los estados nacionales y obligan a los pueblos a mantener la servidumbre al capital foráneo. Bueno, hasta luego. Cristo los ama. Amén.